Hola, bienvenidos a todos a esta edición extra de Autos en Vivo. Mi nombre es Roberto Giorgi. Los invito a viajar 100 años en la historia para conocer la intimidad y los detalles de una verdadera reliquia de la industria automotriz argentina. En 1910, el joven ingeniero Horacio Anasagasti daba origen a su propia marca de autos y lo bautizaba con su apellido. Así nacía Anasagasti, el primer vehículo fabricado en serie en la República Argentina. El resto de la historia la compartimos a partir de este momento. Dentro de este imponente hangar hay una buena ecuación de historias vinculadas con los orígenes del auto en la Argentina, pero también con la historia de la aviación. Hay un vínculo muy estrecho entre ambas pasiones y lo vamos a hablar con el vicecomodoro Rubén Alzamora. Un gusto. El gusto es nuestro. ¿Dónde estamos concretamente en este lugar? Estamos en el Museo Nacional de Aeronáutica, que está ubicado en la base aérea de Morón, provincia de Buenos Aires, y estamos en el primer aeródromo internacional que tuvo el país. Yo le contaba a la gente un poco de la historia mancomunada que tiene, ¿no? Esa relación entre el auto y el avión desde siempre. Como todos los orígenes tecnológicos, son orígenes comunes, ¿no? Tenemos que pensar que los primeros pioneros que iniciaron la aviación en sí se tuvieron que nutrir de materiales propios de la época. De hecho, recurrieron a telas, a madera, a metalurgia básica. Por ejemplo, empezaron a utilizar motores de combustión interna, pero los más livianos se encontraron con problemas, eran muy pesados, no podían volar y no tenían mucha potencia. Entonces, echaron mano los hermanos Wright a elementos de bicicletería, por ejemplo, porque eran bicicleteros, y a utilizar elementos, por ejemplo, como los motores de motos, que eran los más potentes de esa época y los que en realidad tenían más rendimiento para empezar a iniciar esto del vuelo mecánico. Antes había vuelo en algo que eran los más livianos que el aire, y estos eran los más pesados que el aire, que eran los globos y los aviones, ¿no? Antes de arrancar por la historia de los aviones y demás, sí, hay un auto acá que simboliza los orígenes de la fabricación de vehículos en Argentina. Bueno, es una de las joyas de la corona. De la Anasagasti. De Anasagasti. Así que, bueno, si quieren, ¿podemos vamos conocerlo? a ver. Sí, cómo no, vamos. Está para que lo vean. Vamos a conocer la creación de Horacio Anasagasti del año 1912. 1912, del año 1912. Es un vehículo del que se fabricaron un poquito más de 50 unidades y solamente sobrevive una, que está aquí en este museo y que nos vamos a deleitar realmente. Vamos. Hay un recinto especial dentro del Museo de la Aeronáutica para un auto que hizo historia. ¿Qué vinculación tenía Anasagasti con la aviación? Bueno, Anasagasti fue un joven ingeniero, así como Newbery era también un entusiasta, un joven entusiasta de principios de siglo. Horacio Anasagasti había hecho ingeniería en Italia, de familia italiana, y decidió venir al país y producir vehículos. Dentro de los vehículos que produjo fue su modelo Anasagasti, que bueno, nosotros conservamos este que es un modelo para dos personas, que es camioneta. El ejemplar funciona. Tenemos el lujo de poder participar a veces en el inicio de la competencia histórica que se hace desde Recoleta a Tigre. Y bueno, en Autoclásica ha recibido sus menciones y premios.
por su estado y porque, bueno, realmente es un baluarte de la ingeniería de ese entonces, ¿no? Además, Anasagasti fue un personaje riquísimo en muchos sentidos, ¿no? Sí, Desde sí. fundador o cofundador del Automóvil Argentino, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, su entusiasmo no solo se quedó en la ingeniería, sino que además fue el quinto piloto en recibir su brevet. Anasagasti, más allá de ser un creador y un avanzado para la época, por ejemplo, tuvo participación en la vida social. Fue uno de los cofundadores del Automóvil Club Argentino, por ejemplo, ¿no? Del Automóvil Club Argentino, del Aeroclub Argentino, institución madre, digamos, en lo que respecta a la aviación y a ahí su ya se regulación. vinculaba con la aviación también, ¿no? También, sí. Y bueno, realmente, bueno, él tanto manifestó que, bueno, uno de sus autos es este que lo donó a la institución y a la Fuerza Aérea que en esos momentos se iniciaba, ¿no? ¿Cuál era la relación que tenían Horacio Anasagasti con Jorge Newbery? La amistad y la pasión. Básicamente eso. Uno pasión por la tierra y otro pasión por el aire, ¿no? Yo creo que los dos tenían Compartían ambas pasiones. Okay. Porque Jorge Newbery tuvo muchas pasiones. En el deporte, en las actividades de difusión, en el desarrollo del potencial y el poder aeroespacial en su momento. O sea, esa gente tuvo esa visión a principios del siglo de poder ver algo más allá que un deporte de locos o una innovación, sino ver el transporte aéreo, de ver la producción nacional. Entonces le debemos a ellos mucho, porque ponerse a producir un vehículo en Sudamérica, con los elementos que tiene de esta calidad, que ha ganado premios en Europa, este auto, y con un diseño, por ejemplo, como es el motor y demás, es importante. Es un auto artesanal completamente, ¿no? Se ensamblaba a mano en todos los... Anasagasti se lo vincula también con ser el creador de la primera línea de montaje. Este auto fue el primero, de hecho, en salir en una línea de ensamble en serie, ¿no? Exactamente, de los 50 ejemplares que se produjeron, y de hecho hubiese continuado la fabricación. Ocurrieron varias cosas. La presencia de la importación de otros vehículos y además el problema de la Primera Guerra Mundial. Y este vehículo tenía componentes importados. Sí, el bloque de aluminio. El bloque, que era algo avanzado para muy la época. Muy innovador también, ¿no? para la época. Era material estratégico, sé que se usaba en los primeros motores de aviación. Ustedes lo pueden ver. Estamos hablando de un modelo desarrollado en el año 1912, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el destino? En algún momento la historia cuenta que, bueno, gran parte de estos modelos terminaron siendo taxis en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, algunos de esos sí, terminaron su vida prestando otro tipo de servicios. Ajá. Primero como autos de paseo de familias adineradas y después cuando fueron evolucionando los vehículos, algunos de ellos terminaron como taxis, inclusive modificados, más grandes. Y este también recibió su modificación. Este se le puso una polea aquí en el eje que daba pala para mover los motores en la Escuela Militar de Aviación. Para darle arranque para darle arranque a las hélices, exactamente, okay. Sí. Tenía un sistema de polea y bueno, se podía dar más seguridad a dar pala en forma manual, que era mucho más riesgoso. Digamos que esta es una de las grandes piezas de colección que tiene este museo. Sí, ¿no? Indudablemente. Seguro. Indudablemente que de la industria automotriz argentina. Y bueno, atrás tenía una caja. Vamos a mostrarlo, a ver. Para llevar los enseres que necesitaban los pilotos o transportar a los pilotos. Y los llevan el combustible, los bidones de combustible para cargar combustible a los aviones. Rubén, ¿se tiene registro si Jorge Newbery, por ejemplo, se sentó a conducir este auto? ¿Se sabe si sí. Él lo manejó? Jorge Newbery, Teodoro Fels. ¿Manejó este modelo, este auto? Este auto, sí. Bueno, porque era parte de la flota.
en Argentina, el Anasagasti, competía directamente con el Forte, que era un vehículo con expansión en el mundo, que tenía un costo de fabricación mucho menor a este. O sea, era mucho más accesible el Forte que el Anasagasti, ¿no? Y sí, al ser una producción en forma masiva y con los inicios de las líneas de construcción y demás, al lado de un auto artesanal, en un país sudamericano que había que traer muchos repuestos y demás y componentes para fabricar, y estaba surgiendo la industria nacional, era muy difícil remontar, digamos, económicamente el Forte, claro, sí, el costo que tenía un Forte. El sueño de este adelantado a su época, como fue Horacio Anasagasti, terminó en 1915, un año después de la aparición de la Primera Guerra Mundial, que hizo imposible traer desde Europa los insumos necesarios para seguir con la construcción de los autos. Tan solo fabricó 50, muchos de esos terminaron siendo taxis en la ciudad de Buenos Aires. Tan solo uno, el que compartíamos y está en la base aérea de Morón, en este museo tan rico para la historia, es el que perpetúa la memoria y este paso adelante para la industria automotriz de la República Argentina. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros a través del Twitter oficial del canal, @C5N, con el hashtag Autos en Vivo. Breve pausa y enseguida volvemos.